Today is Joel's birthday. Yeah. This is my big brother. Aló, aló, ahora sí. Bueno, hoy es mi cumpleaños, me dice, y que yo soy su hermano grande también, dice. Yeah, big in stature and big in heart. Grande en estatura, también en corazón. No sé si la primera, pero... So during our previous series of sermons from a preacher's heart, Así que en la serie que estamos haciendo de sermones del corazón del predicador, a little more than a month ago, we walked through the account of Zacchaeus. hace más de un mes vimos la historia de Zaqueo. But today we step into another story you may have first heard as a child. Pero ahora vamos a ver otra historia que tal vez la escuchaste de niño. And that's the story of Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Y esa es la historia de Shadrach, Mesach, Abednego, y no nos vamos a olvidar de Daniel. Now, of course, this isn't just a children's story. Y esto no es solo una historia para niños, This is about spiritual warfare, identity, and loyalty. es sobre guerra espiritual, identidad y lealtad. So we are going to be looking at Daniel chapter 1, which... As- You good. Así que vamos a ver Daniel capítulo 1, que nos va a introducir a estos cuatro personajes. Which introduces these four young men to us. Oh, okay, cool. So this book of Daniel starts off with God allowing 500 years of disobedience. Así que este libro comienza con 500 años de desobediencia que permitió Dios. Disobedience by the Israelites that consisted of, among other things, extreme idolatry and following the ways of pagan nations. Y esta desobediencia incluía cosas de los israelitas que estaban idolatrando a los dioses de las naciones paganas. Then God, as a punishment or a chastisement, allowed his people to be invaded by the Babylonian Empire. Y luego Dios, como una forma de castigo, permitió que su gente y su pueblo fuera invadido por los babilónicos. The Israelites were taken captive into a foreign land, a godless culture, and a system designed to erase everything they believed in. Y los israelitas fueron llevados a una nación, fueron llevados cautivos, una cultura sin Dios y un sistema que estaba diseñado para que todo lo que ellos creían se olviden de eso. Now, the book of Daniel was written over 2,600 years ago, Ahora, el libro de Daniel fue escrito hace más de 2600 años, but it reads just like today's headlines of wars, conflicts, and overthrowing of governments. pero es bastante similar a lo que pasa hoy en día, donde hay guerras, hay conflictos y también hay problemas entre los gobiernos de hoy en día. And all those things are a part of a satanic world system. Y todas esas cosas son parte de un sistema en el mundo que es satánico. And today, the Word of God tells us that we have an enemy that seeks to devour us. Y la palabra de Dios hoy nos dice que tenemos un enemigo que nos quiere devorar. That enemy is the devil. Y ese enemigo es el diablo. Now, these four boys in Daniel faced, and we face today, that same enemy. Ahora, estos cuatro chicos en Daniel tenían ese mismo enemigo que tenemos nosotros hoy en día. We are going to see that the four boys refused to serve the Babylonian false gods. Y vamos a ver que estos cuatro chicos no adoraron a los falsos dioses de los babilónicos. Thank you. Spanish service takes care of me better than English service. El servicio de español me cuida mejor que el de inglés. No, but as these four boys refused, we must refuse to serve that same world system. Y como estos cuatro chicos tampoco estuvieron de acuerdo a adorar a ese sistema satánico, nosotros también tenemos que tomar esa misma postura. Now the world now looks different, but it's the same system. Ahora el mundo hoy en día es un poquito diferente a como era en esos tiempos, pero sigue siendo el mismo sistema. Now before we read all of Daniel chapter 1, it's not too long, don't worry. Así que antes de que leamos Daniel capítulo 1, y no se preocupe que no es tan largo, The question for today is either will you serve God and resist as these young men did, or will you serve the devil and his world system? y la pregunta que les quiero hacer es, ¿vas a servir a Dios y resistir como lo hicieron estos jóvenes, o vas a servir al diablo y su sistema corrupto? Let's read Daniel chapter 1 together. Y vamos a leer Daniel capítulo 1.
Lo lee así. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza». El jefe de oficiales ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: «Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros». El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, se vio a estos jóvenes más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Después de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Hope you are hungry after that. Ojalá que tengan hambre después de escuchar eso. Marcelo put his son to work on his birthday. Marcelo puso a su hijo a trabajar en su cumpleaños. Let's break this down together. Así que vamos a ver esto juntos. Verse 2, it says, "The Lord gave Joachim, king of Judah, into his hand." Versículo 2 dice: el Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Don't miss that God allows this to happen, but even in judgment, God is the ultimate authority who rules over everything, so nothing happens outside of his power and his purpose. Y date cuenta que Dios permitió que esto sucediera y que aún cuando Dios castiga y enfrentamos consecuencias, Dios es la autoridad suprema que reina sobre todo, para que nada pase afuera de su poder y de su propósito. After hundreds of years of disobedience, only then did the Lord allow the captivity. Después de cientos de años de desobediencias, ahí justo el Señor permitió el cautivo. So there is nothing here about the cruelty of God in the Old Testament. Así que aquí no veo nada de lo que es la crueldad de Dios en el Antiguo Testamento. He is not a cruel God, he is a loving God. No es un Dios cruel, Él es un Dios de amor. And the Babylonians' attitude here is clearly demonstrated by their actions.
Y aquí vemos cómo son los babilónicos, que se demuestra claramente por sus acciones después de tener por cautivos a los israelitas. The Babylonians show pride to the utmost extreme. Mostraron un orgullo muy, muy, muy alto. They took sacred items from God's temple and placed it in the temple of their false gods. Tomaron cosas sagradas del templo de Dios y los colocaron en la casa de sus dioses falsos. That was a statement of, hey, our gods, our false gods, are greater than the true God. Y no solo robaron esas cosas, sino querían decir, nuestros dioses falsos son más grandes que los dioses de ustedes, que el Dios de ustedes. It's the same prideful attitude in the Tower of Babel. Y es la misma actitud de orgullo que vemos en la Torre de Babel. This attitude of the culture, okay, that culture was trying to devour these young men. Y vemos que esta cultura quería devorar a estos jóvenes. That same prideful attitude is alive today, and it's used as a tactic or strategy to divide the kingdom. Y ese mismo orgullo que vemos acá sigue hoy en día y es usado como una estrategia para dividir el reino de Dios. The kingdom is for believers in Jesus Christ alone. El reino de Dios es solo para los que creen en Cristo. Now, there's an old saying that most of us have heard, and that's, there's nothing new under the sun. Y bueno, hay un dicho que tal vez algunos hemos escuchado, que no hay nada nuevo bajo el sol. The same culture exists today as it did back in Daniel's day. Y la misma cultura existe hoy en día a la que existía en el tiempo de Daniel. Today's culture tells us to replace God with the self. Y la cultura de hoy en día nos dice que reemplacemos a Dios con nosotros mismos. That right there is the greatest definition of pride. Y eso es lo más orgulloso que podemos hacer. The culture tells us to replace truth with feeling. Y la cultura nos dice que reemplacemos la verdad con sentimientos. And that replaces worship with pride, and it divides churches. Lo que reemplaza la adoración genuina con orgullo y divide las iglesias. Today, the enemy knows that if a world of unified unbelievers is stronger than a world of divided believers. Y el enemigo sabe que un mundo de no creyentes que están juntos es aún más poderoso de un mundo de creyentes que no están juntos, que están divididos. The devil thinks he's got an advantage. Y el diablo cree que tiene la ventaja. But for Christians to avoid being carried away by an evil age, we need to be in the Word and in prayer every day. Y nosotros como cristianos, para no dejarnos influenciar por estos tiempos, tenemos que estar en la palabra de Dios y en oración todos los días. And that will strengthen our faith and strengthen our walk. Lo cual va a fortalecer nuestra propia fe y nuestro caminar con Jesús. These 4 boys in Daniel refused to be separated from the true God. Y estos 4 jóvenes en Daniel no estuvieron dispuestos a separarse del Dios verdadero. And God's Word tells us to seek the kingdom first. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que primero busquemos las cosas del reino And God will provide for our needs. y Dios va a proveer todo lo que necesitamos. The world system, on the other hand, is made to destroy us. Bueno, el sistema del mundo está hecho para destruirnos. These 4 boys were serving and seeking God's kingdom first. Estos 4 jóvenes tenían como prioridad el reino de Dios y estaban sirviendo a Dios con todos sus corazones. When we are reminded to seek the kingdom first, we are then reminded who we belong to. Cuando nosotros nos acordamos que tenemos que primero servir al reino de Dios y a Él, nos recordamos a quién le pertenecemos y quién somos. We belong to an unshakable kingdom because of the blood of Jesus Christ. Nosotros pertenecemos a un reino inquebrantable por la sangre de Jesucristo. We should be amazed this morning that only because of Jesus we have access to our Heavenly Father. Y deberíamos estar asombrados esta mañana que solo por Jesús tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. And today we receive an inheritance, and that is the unshakable kingdom. Y nosotros recibimos una herencia que es ese reino de Dios. And as we belong to the kingdom, this world is not our world. Y como nosotros pertenecemos al reino de Dios, este mundo no es de nosotros. We are to live in it, but not be a part of it. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo.
That's the same approach that these 4 boys had. Y esto es de la misma manera en que lo enfrentaron estos 4 jóvenes. This world is all about the flesh. Este mundo es todo por la carne. We don't belong to the world system. No pertenecemos al sistema de este mundo. We belong to the Lord Jesus Christ. Nosotros pertenecemos a nuestro Señor Jesús. And if you understand this, you will be less likely to be separated from the truth. Y mientras más entendemos esto, mayor vamos a estar cercanos a Jesús y no nos vamos a separar de Él. Now, King Nebuchadnezzar selected young men who were strong, smart, attractive, and had no defects. Ahora, el rey Nabucodonosor escogía jóvenes que eran fuertes, que eran inteligentes, atractivos físicamente y no tenían defectos. They would be taught the ways of the Babylonians. Les enseñaban cómo hacían las cosas los babilónicos. The king understood if you capture the youth, you shape the future. Lo que este rey entendió es que si capturaba a los jóvenes, cambiaba el futuro completamente. And the devil knows this as well. Y el diablo sigue usando esta misma táctica y sabe que la puede usar. And that's why today, the media, music, social media, education, the trends, the materialism, the drugs and the sex are all aimed at the flesh and at the youth. Y vemos cómo este mundo, las cosas de este mundo como las redes sociales, la música, la educación, lo que está a la moda, el materialismo, las drogas, el sexo, es todo para satisfacer la carne. This culture deceives young people into thinking that they don't need God. Esta cultura intenta engañar a los jóvenes y hacerlos pensar que no necesitan a Dios. It's all about the culture shaping the next generation's identity. Lo que está haciendo la cultura está intentando influenciar a estos jóvenes para que pertenezcan a la agenda de la cultura. And the king went as far as to give them his food. Y el rey hasta le dio a estos jóvenes su propia comida. And the king here is trying to assimilate these young men by offering food that was unclean. Y lo que está haciendo el rey es que quiere asimilar a estos jóvenes ofreciéndoles comida que bajo la ley de Moisés era impura. The king wants the young men into Babylonian customs and practices so he can change their identity. Y el rey hace esto, asimilar a estos jóvenes a todas las costumbres de los babilónicos porque él quiere que ellos cambien su identidad. The king ate good, so the food was, I'm sure, nice, but it was all a trap. Yo me imagino que el rey comía muy bien, así que me imagino que la comida era toda muy rica y buena, pero aunque se veía rica y buena, era toda una trampa. The king said, eat like us, live like us, then become like us. El rey decía, come como nosotros, vive como nosotros y sé como nosotros. Not everything pleasing to the eye is from God. Y no todo lo que es lindo para el ojo, para la vista, es de Dios. Some things are just bait for believers to start conforming to the world. Algunas cosas son simplemente una trampa para que los creyentes nos comencemos a conformar con las cosas de este mundo. The world will say, fit in, stay comfortable, don't stand out, just compromise a little bit. El mundo te va a decir que comprometas tus valores un poco y quédate cómodo y no muestres esa luz. And in Daniel here, they even had their names changed. Y en Daniel hasta le cambiaron los nombres. And names in Hebrew had meaning to God. Y en hebreo los nombres tenían significados muy importantes para Dios. The name Daniel means God is my judge. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Hananiah means Yahweh is gracious. Ananías significa que Yahweh tiene gracia. Mishael means who is like God. Mishael significa quién es como Dios. And Azariah means Yahweh has helped. Y Azarías significa Yahweh nos ha ayudado. So in verses 6 and 7, Babylon renames them to reflect their nation. Y en los versículos 6 y 7, The is a step toward changing their allegiance. el rey entendía que para cambiar su corazón tenía que cambiar primero su identidad. And that same strategy is happening today. Y esa misma estrategia es lo que está ocurriendo hoy en día. The world says identify yourself by your job or status. Lo que el mundo te dice es identifícate con tu trabajo o con tu estatus. You cannot please the world unless you let it tear you down. Y no puedes satisfacer al mundo a menos de que te haga pedazos. Let Scripture tell you who you are. Tú tienes que dejar que la Escritura, que la Biblia te diga quién eres. He calls his children ambassadors.
Dios llama a sus hijos embajadores. and that in him we become the righteousness of God. Y que en Él somos hechos puros por la sangre de Jesús. So God sees us just like his son because we are in Christ. Así que Dios nos ve como su hijo porque estamos en Cristo. Let's be a church that reminds each other of truth. Vamos a ser una iglesia que nos recordamos a cada uno sobre la verdad. Because the enemy is going to want you to be anything except who God says you are. Porque el enemigo va a querer que tú pienses que eres cualquier cosa menos lo que te dice Dios, quien tú eres. Let's fight back together against the devil. Y vamos a pelear en contra del diablo. Fight back by reading God's word. Vamos a pelear ¿cómo? Leyendo la palabra de Dios. Read it every single day. Léela todos los días. Fight the flesh and get in the word. Pelea en contra de la carne y lee la palabra de Dios. We need to be diligent and get to know our Father who gave his son up for us. Tenemos que ser diligentes en esto y conocer a quien nos salvó. Now here in Daniel it says Daniel resolved. Aquí en Daniel dice que Daniel resolvió. Any resolution starts in the heart. Cualquier resolución efectiva comienza primero en el corazón. So before the pressure or the tests came, Antes de que llegó la presión o las pruebas, Daniel already determined in his heart that he would not defile himself. Daniel en su corazón ya había determinado que nadie lo iba a cambiar a él. He would not become unclean. Él no se iba a ser impuro. And that is the kind of faith we need. Y esa es la fe que necesitamos nosotros. We need faith that stands when it's uncomfortable. Necesitamos fe que se mantiene aunque sea incómodo. We need faith that stands when it's unpopular. Fe que se mantiene aunque no sea lo popular. And we need faith that stands even when it's dangerous. Y necesitamos fe que se mantenga hasta cuando es peligroso. God's people are called to faithfulness in him alone, in separation from the world. El pueblo de Dios somos llamados a fidelidad solo a Él y separarnos del sistema de este mundo. Daniel and the other three boys knew this, and even in a foreign land full of foreign customs and gods, Daniel sabía todo esto y aún en una tierra extranjera llena de costumbres que no eran de ellos o de dioses falsos, these four boys chose loyalty and separation from the world. ellos escogieron serles fiel a Dios y separarse del sistema de este mundo. They are a perfect example of both faithfulness and separation. Son un ejemplo muy bueno de fidelidad y cómo separarnos del mundo también. Now we see in Daniel that God gave Daniel favor in the eyes of the king's servant. Y nosotros vemos también en Daniel 1:9 que Dios le dio favor a Daniel en los ojos de los sirvientes del rey. God was honoring Daniel's faithfulness. Lo que estaba haciendo Dios estaba honrando la fidelidad de Daniel. Now we should know that we cannot earn salvation. Ahora nosotros como cristianos sabemos que no hicimos nada para ganarlo la salvación. But God does bless an obedient life. Pero lo que sí hace Dios es que bendice a alguien que vive una vida en obediencia. And then in Daniel, we see his response to the king's servant. Y luego vemos la respuesta de Daniel. It was with wisdom and simplicity. Fue con sabiduría y simpleza. He made it very clear that he would not defile himself. Pero él dejó muy claro que él no se iba a hacer impuro, no se iba a impurificar. He was not ashamed for his belief. No tenía vergüenza de lo que él creía. And then after 10 days of living off of vegetables and water, Y después de 10 días de vivir de solo vegetales y agua, they looked better than everyone else. Daniel y los 3 jóvenes lucían mejor que el resto de los jóvenes. Daniel and the boys stood for God, and God gave them favor. Daniel se mantuvo firme por Dios y Dios les dio favor. Daniel and the boys had the long-term perspective. Tenían otra perspectiva que miraba mucho más allá. When Daniel took a stand, his friends stood with him. Cuando Daniel se puso firme, sus 3 amigos también lo hicieron con él. They did not isolate themselves or run. No se aislaron de este pueblo de Babilonia, They stayed and they refused to become Babylonians in their hearts. pero ellos no estaban dispuestos a convertirse en babilónicos en sus corazones. Their identity stayed with God. Su identidad permaneció en Dios. Now, don't ever underestimate what God can do through a few. Ahora, no subestimes lo que Dios puede hacer a través de algunos pocos.
For these 4 boys, the holy God gave them gifts from heaven. Porque por estos 4 jóvenes, el Dios Santo les dio regalos del cielo. And they were 10 times better than anyone in the empire. Y eran mejores que cualquier persona en este reino. Now, verse 21 tells us that Daniel continued in Babylon until the first year of King Cyrus. Ahora, el versículo 21 nos dice que Daniel continuó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro, That would be a total of 70 years. lo que sería aproximadamente unos 70 años. These boys had 70 years of faithfulness. Tuvieron 70 años de fidelidad. And the spirit that is within us wants us to have that same perspective. Y el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros quiere que también tengamos esa misma perspectiva. Everything around us is temporary. Que todo lo que está a nuestro alrededor es temporal, Heaven is eternal. pero el cielo es eterno. Daniel displayed this mindset through being obedient to God. Y Daniel mostró esta forma de pensar al ser obediente a Dios. Let's have that same perspective this morning. Vamos a tener esta misma perspectiva nosotros. Let's have the long-term perspective of being obedient to God. Pensemos más allá y pensemos que tenemos que ser nosotros obedientes a Dios. Now choose your kingdom right now. Who are you serving and who are you going to serve? Ahora tú mismo también tienes que escoger tu reino, a quién vas a servir y a quién vas a serle fiel. Even as a Christian, you are either serving the kingdom of this world run by the devil or the kingdom of God by being obedient. Aún como cristiano tienes 2 opciones. Estás sirviendo o al reino de este mundo que es del diablo o estás sirviendo al reino de Dios al ser obediente. Those are the only 2 options. Esas son las únicas 2 opciones que tienes. Now, we are in the world because we are here at church, Bueno, nosotros estamos en este mundo porque estamos aquí en la iglesia en esta mañana, but we are not to be a part of it, its movements, or its agenda. pero no somos parte del mundo y de su agenda. We as a church need to resolve in our hearts like Daniel. Como iglesia tenemos que estar seguros en nuestros corazones, como Daniel. We need to stand firm in our identity. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra identidad. Being a Christian means a Christ follower. Ser cristiano significa ser un seguidor de Jesucristo. We need to reject any and all compromise. Y tenemos que rechazar cualquier compromiso. We need to stay in the Word, Nos tenemos que mantener en la palabra and we need to trust God in and through every season. y tenemos que confiar en Dios en cualquier temporada de nuestra vida. Faithfulness and separation still matter. Fidelidad y separación del mundo todavía importan. King Nebuchadnezzar says, conform or die. Aquí el rey Nabucodonosor le dice, confórmate o muere. The Lord Jesus Christ says, come to me and live. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, ven a mí y ten vida. That is the ultimate eternal perspective. Y esa es la perspectiva eterna que debemos tener. The Lord Jesus Christ offers forgiveness, freedom from sin, purpose, and meaning. Jesucristo te ofrece perdón, libertad del pecado, propósito y algo que hacer en tu vida. And Jesus Christ came to offer himself so that we can have the eternal perspective. Y Jesucristo se ofreció a sí mismo para que nosotros podamos tener esa perspectiva eterna. Together as a church, let's stay faithful to God. Como iglesia vamos a mantenernos fiel a Dios. I promise you it is worth it. Te prometo que vale la pena. Now, this message is primarily for believers. Ahora, este sermón era más para los creyentes. But if someone is not a believer here today, we have a different issue to address right now. Pero si alguien aquí no es creyente, tenemos algo más sobre qué hablar. Where are you going when you die? ¿A dónde te vas cuando mueras? Remember, it's not just a prayer that saves you, but a belief. Recuerda que no es solo una oración la cual te salva, sino que también creer en tu corazón. All of us here have sinned and fallen short. Aquí todos hemos pecado y hemos caído lejos de la perfección de Dios. We cannot fix ourselves on our own. Y no nos podemos arreglar nosotros solos. No amount of good works can erase our sin or earn our way to heaven. No hay buenas obras que nos puedan borrar nuestro pecado o con las cuales nos podemos ganar un lugar en el cielo. It is only through Jesus Christ. Solo es a través de Jesucristo. Jesus Christ is the Son of God, Jesucristo es el Hijo de Dios and he came into this world from heaven without sin. y Él llegó a este mundo
desde el cielo sin pecado and he died on the cross for our sins. y murió en la cruz por nuestros pecados. Our sins created a barrier that we cannot overcome on our own. Nuestros pecados crearon una barrera que nosotros solos no la podemos cruzar. But the Lord Jesus Christ, after being crucified, was buried and 3 days later rose again from the dead. Pero Jesucristo, luego de ser crucificado y fue enterrado, y 3 días después Él resucitó de los muertos. Today is a day we celebrate the resurrection Savior. Y hoy en día podemos celebrar esa resurrección de nuestro Señor. And that resurrection proved that Jesus defeated sin, death, and the grave. Y esa resurrección comprobó que Jesús derrotó al pecado, a la muerte y a la tumba. All we have to do is believe that God raised Jesus from the dead. Y lo que tenemos que hacer nosotros para estar seguros sobre nuestra eternidad es creer que Dios levantó a Jesús desde los muertos And to put our trust in Him alone as Savior. y confiar solo en Él como nuestro Salvador. He has already paid for your sins. Él ya pagó por todos tus pecados. The moment you believe that, you will be saved. Y el momento en que tú creas esto, vas a ser salvo. And right now, Jesus is offering forgiveness and eternal life to all who believe. Y ahora mismo Jesús le ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que en Él crea. Remember, the price has already been paid. Recuerda que el precio ya fue pagado. If you trust Jesus as your Savior, your eternal future is secured. Si tú confías en Jesús como tu Salvador, tu futuro eterno ya está seguro. You can have the eternal perspective. Puedes tener la perspectiva eterna. Remember, it's not because of any good works Recuerda que no es por ninguna buena obra que tú hagas or promises you've made to be better, o promesas que te has hecho a ti mismo de ser mejor, but it's because of what Jesus has already done for you and me. sino por lo que Jesús ya hizo por ti y por mí. Believe in Him now before it is too late. Y tienes que creer en Él hoy en día, hoy mismo, antes de que sea muy tarde. It is only because of Jesus Christ we can approach the Father. Solo por Jesucristo podemos acercarnos al Padre. Let's pray together this morning. Vamos a orar juntos en esta mañana. Our Father, help us raise people in the Word of God. Padre, ayúdanos a levantar jóvenes en la palabra de Dios. Let us disciple, Déjanos discipularlos and let us not have culture raise our people. y que no dejemos que la cultura influencie a nuestra gente. But let's be a church that raises people into leaders and disciples of Jesus Christ. Pero seamos una iglesia que hace discípulos y líderes para Jesucristo. Help us to teach all people how to share the gospel, Ayúdanos a enseñar a todos los creyentes cómo compartir el Evangelio and then to step into their calling, y de meterse de lleno en su llamado and then pass the gospel to the next generation. y pasarle el Evangelio a la próxima generación. We lift up the city of Scranton to you. Levantamos la ciudad de Scranton Help us to be a church that spreads the gospel to the city of Scranton. y ayúdanos a ser una iglesia que le lleva el Evangelio a la ciudad de Scranton. We choose you today, Te escogemos hoy and we don't say it enough, but we love you. y no lo decimos las veces que deberíamos decirlo, pero te amamos. And we pray this all in Jesus' name, Y amen. lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.